Nos falta muchísima gente, pero aquí estamos arrancando el año bien nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar aquí, gracias a Dios que tiene planes y propósitos para nosotros. Podemos confiar en eso, la Escritura nos da testimonio acerca de eso. Y yo quiero invitarte el día de hoy, vamos a compartir algo acerca de las promesas de Dios, pero antes que hablar de las promesas de Dios, vamos a intentar hablar un paso atrás antes de las promesas de Dios. ¿Qué hay antes de que Dios emita una promesa? ¿Qué hay antes de que Dios emita un pacto con el hombre, con nosotros? Quiero invitarte a que leamos el libro de Romanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 y de hecho vamos a basarnos en este capítulo para todo lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Dice así la escritura en Romanos capítulo 4. Me ayuda a leer ahí con su vista. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y por favor no se desconecte la lectura porque entender este capítulo es la base de todo lo que pretendo compartir el día de hoy. Dice, hace algunos domingos contextualicé un poquito la carta de los Romanos, no sé si se acuerdan, que les hablé bajo qué condiciones Pablo le estaba escribiendo a Roma, una iglesia que no conocía, una iglesia que no había visitado, pero que seguramente le mandaban preguntas y Pablo respondía a estas preguntas con su carta a los romanos. Y bueno, después de los primeros 2 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo empieza a hablar específicamente acerca de Israel, porque había un problema con la iglesia en Roma, y el problema era que se supone que había iniciado con gente gentil, pero después, y debido a la diáspora y a todos los judíos que estaban huyendo de Jerusalén, empezaron a buscar lugares de reunión, sinagogas, iglesias, y habían llegado ya tantos judíos a Roma que ahora los judíos empezaban a creerse más que los gentiles. Y había un problema fuerte en Roma debido a eso, y prácticamente toda la carta del libro de los Romanos, al menos los primeros 8 capítulos, están enfocados a refutar esta lucha, este conflicto que había dentro internamente en la iglesia. Y llegamos y leemos aquí el capítulo 4 al respecto. Dice así la escritura: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues la escritura nos dice, ¿Abraham qué? Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino ¿por qué? Por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Dice el versículo 7, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Versículo 9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual
de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de ¿qué? O sea que Abraham no es padre de todos los judíos, sino de los que tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una ¿qué? Una relación correcta con Dios. Otra vez, una relación correcta con Dios, la cual viene ¿por qué, hermanos? Por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. La promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Entre paréntesis dice, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Yo les he dicho a todos ustedes que vamos a dejar de pecar el día que nos muramos, porque nuestra carne está condenada a vivir bajo la ley. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, versículo 16, que dice, la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham, léalo conmigo, versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Hermano, la Biblia nos habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y algunos otros héroes de la fe, de lo que conocemos como el Salón de la Fe. Todos estos personajes y muchos más tienen algo en particular. Había algo en ellos que fue mucho antes que sus obras. Había algo en todos estos personajes que fue mucho mejor que sus obras, que sus acciones y que su obediencia. Había algo en ellos que les valió y les contó desde el primer segundo delante de Dios, aún antes de su actuar, aún antes de sus acciones. Su vida no fue definida por sus aciertos ni por sus errores. La vida de estos hombres fue definida por su fe, por su fe, por su fe. Y podemos pensar en cada uno de ellos, hombres que hoy honramos por su fe y su fidelidad, pero también son hombres y mujeres llenos de faltas, pero que fueron y son reconocidos delante de Dios por su fe. Fue la fe, dice la Escritura, la que llevó a Abel a presentar una mejor ofrenda delante de Dios. No era el tamaño, no fue la forma, no fue la especie, fue la fe. Dice el libro de Hebreos que por la fe Abel presentó un mejor sacrificio delante de Dios. Si nos ponemos a comparar uno con otro, nosotros nos podríamos a pensar y creeríamos que quizás Caín dio una mejor ofrenda, pero no era la especie, no era la cantidad, no era el tamaño de la ofrenda, era la fe que estaba detrás de la ofrenda.
También dice la Escritura que por su vida de fe, Noé condenó al mundo. Fue por la fe, porque él decidió creerle a Dios, porque él estaba convencido de lo que Dios le había prometido, y a causa de que él dio el primer paso, el mundo fue condenado por la fe. También dice la Escritura que la fe de Abraham, por la fe Abraham dejó todo y le creyó a Dios, y también fue contado como justo. Por esa fe heredaron promesas Abraham, Isaac, Jacob. Y por ejemplo, ellos nunca construyeron una casa, porque ellos tenían fe en una patria mayor. Vivían en tiendas, en casas. También dice la Escritura que por la fe Sara pudo tener un hijo a su avanzada edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Porque hasta el día de hoy no deja de traumarme estos versículos que vamos a leer. Dice así la Escritura de estos personajes que te acabo de mencionar y muchos más. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, a ver, ¿cómo está eso? Ellos vivieron por una promesa, murieron creyendo en la promesa, pero no recibieron la promesa. Otra vez, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propia patria, su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Precioso texto. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿Qué hacemos nosotros cuando las promesas parece ser que no vienen, hermanos? Somos los primeros en estar en el departamento de quejas del cielo, ¿ah? Dice que todos ellos murieron sin verlo, pero creyendo, viéndolo de lejos. ¿Qué? Entonces, te hago una pregunta, hermano. La vida de ellos, fíjate bien, murieron sin ver la promesa. Su vida, su estilo de vida. ¿Ellos vivían así por la promesa? ¿O ellos vivían así por la fe que le antecedía la promesa? ¿Tú qué crees? ¿Cómo vivimos nosotros, hermanos? ¿Vivimos por fe o vivimos por mera conveniencia porque Dios dijo que me va a dar, que me va a hacer? Es una pregunta difícil. Hermanos, Abel no ofreció una mejor ofrenda porque él esperara una promesa. Si leemos con atención Génesis, no hay ninguna promesa, simplemente los dos hermanos se levantaron a traer una ofrenda, pero por la fe, dice el libro de Hebreos, que Abel presentó una mejor ofrenda. Pero si les hubieran dicho, el que traiga la mejor ofrenda se va a ganar la mejor esposa. Los dos peleando, ¿no? Quizás. Pero no había ninguna promesa de fondo. Solamente estaba la convicción, la fe de traer una ofrenda a Dios. Noé, escúcheme bien, hermano. Noé no se hizo justo por haber recibido una promesa. Noé ya era justo. Noé era un hombre de fe, y fue gracias a ello que recibió una promesa. Los ojos del Señor recorrieron la tierra y encontraron a Noé un hombre justo, un hombre de fe. Y gracias a que Noé fue un hombre de fe, Dios le hizo una promesa. ¿Me está entendiendo a lo que quiero llegar? Para que haya una promesa,
Para que el Señor dé una palabra, tiene que haber fe. Antes, aún antes de la promesa. Aún antes de la promesa. Lo mismo pasó con Abraham y con todos los demás personajes de la fe. La fe precedía y la fe sigue precediendo a todas las cosas. De hecho, me emociona mucho entender que la fe nos define delante de Dios. No son nuestros actos, no son nuestras obras de justicia, es nuestra fe lo que nos define delante de Dios. Es como Dios nos lee, como Dios nos entiende, como Dios nos cataloga, gracias a nuestra fe. La fe es el primer paso para iniciar un proceso de cambio y transformación de parte de Dios en nuestra vida. Ni siquiera son las promesas, hermanos, porque no se trata de un soborno de si te portas bien te voy a dar una paleta, si te portas bien entonces te voy a bendecir, si tú decides hacer esto entonces yo voy a hacer aquello. No funciona de esa manera la fe, hermanos, porque la fe precede a la promesa. El estar bien plantados en Dios va aún antes de cualquier conveniencia, de cualquier posibilidad de alcanzar algo. La fe es la capacidad de nuestra vida para ver a Dios, para ver sus planes y permitir entonces que nuestra vida pueda ser dirigida, moldeada y pastoreada por Dios. Y entonces viene una pregunta sumamente importante. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿De qué clase de fe es que está hablando la Escritura? Y los varones que venimos a las reuniones de varones ya aprendimos esto, pero déjenme compartirlo para todos los demás. La palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra pistis. Eso es la palabra fe. En griego se utilizaba pistis, a nuestro español fe. Pero la palabra fe en hebreo es emuná. Emuná. La fe bíblica, me atrevo a decirlo y permítanme que así como aprendimos con la mente, el psique y el ruach, el espíritu, y aprendimos como el alma y el nefesh, y aprendimos que en el hebreo había un entendimiento y un conocimiento más profundo del significado, de la percepción de cómo Dios fue formando, fue dando forma. Es importante que entendamos esto porque a veces nos quedamos con la fe del Nuevo Testamento, con el pistis. Y el problema es que el pistis en el griego, la fe en el Nuevo Testamento es solamente creer, tal y cual nosotros hoy en día a veces entendemos la fe. Es que nomás es creer. Yo le creo a Dios y ya. Pero la fe en el Antiguo Testamento, la palabra emuná, es muchísimo más que solamente creer. Y esta es la clase de fe de la cual nos habla la Escritura que Abel tuvo, que Noé tuvo, que Abraham tuvo, que Isaac, que Jacob, que Sara y que muchos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento tuvieron. Esa es la clase de fe de la cual nosotros necesitamos aprender. Para que me entienda, la palabra fe en el Antiguo Testamento, es decir, la palabra emuná, para empezar, significa fidelidad. ¿Me entiende? Eso es más que creer. Eso es mucho más que creer. Y tiene que ver con una fidelidad como la que desearíamos maritalmente. Igual una fidelidad a Dios, una fidelidad a los hombres, una fidelidad al prójimo, una fidelidad a uno mismo, a sus principios, una fidelidad al cónyuge, fidelidad a los hijos. Eso es fe. Pero en el Antiguo Testamento, fe, emuná, no solamente es fidelidad, también es firmeza. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba con el pueblo peleando con los amalecitas y Moisés va a un lugar y el Señor le dice que mientras levante sus manos el pueblo va a prevalecer? Pero esa pelea duró bastante tiempo. Hermanos, a veces ni aguantamos ni una canción levantando nuestras manos para adorar a Dios.
Y dice que Moisés se cansaba y se le bajaban sus manos. Y entonces tuvieron que venir creo que Aarón y Josué, no recuerdo, los sentaron sobre una roca y cada uno sostenía una de sus manos. Dice la escritura que sostenían sus manos con firmeza. Y si leyéramos en hebreo, diría que sostenían sus manos con emuná. Mantenían las manos de Moisés en alto, en emuná, en firmeza, en mantenerse firme, en una idea, en un principio. ¿Me entiende? Eso también es fe. Entonces la fe es fidelidad, pero la fe también es firmeza. Ahora, podemos mostrar fidelidad en nuestras relaciones, pero emuná también, fe también es rectitud y justicia. ¿Cómo procedemos con nuestros inferiores? ¿Cómo procedemos con nuestros superiores? ¿Cómo procedemos con nuestros iguales? ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge? ¿Somos gente que practica la rectitud y la justicia? ¿O somos gente que aprovecha y se sale por la tangente? Que en cuanto ve poder ponerse encima del otro, lo hace. Fe, emuná, en hebreo, también es lealtad, es ser bueno, es ser misericordioso. Entonces, resumiendo rápidamente para empezar a conectar todo ya, la fe según la Escritura, se los voy a decir ya en palabras en concreto, la fe es mantenerse estable, la fe es mantenerse firme, la fe es mantenerse en la verdad, la fe incluye la fidelidad, la fe es que uno sea digno de confianza, que si a uno le asignan un cargo, lo ponen en alguna responsabilidad, uno pueda responder. Eso también es fe, eso también es fidelidad, ser digno de confianza. Tener fe es ser alguien que es alimentado y que se deja alimentar. Y de la misma manera, tener fe es ser pastoreado y dejarse pastorear. En el Antiguo Testamento también esto es fe. Tener fe es ser perseverante. Y por último, tener fe es creer. ¿Se da cuenta? Que nuestro concepto de fe a veces se queda cortito. ¿Qué clase de fe es la que espera el Señor de nosotros? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no nada más se trata de creer. No nada más se trata de creer. Pongámonos a pensar. Fue gracias a la fe, leímos ahorita en Romanos 4. Fue gracias a la fe, pero vamos a ponerle todos sus equivalentes. Fue gracias a la estabilidad de Abraham. Fue gracias a su firmeza. Fue gracias a su verdad, a su veracidad, a su fidelidad, a que era una persona digna de confianza. Fue gracias a que Abraham se dejaba alimentar, a que Abraham se dejaba pastorear. Fue gracias a que Abraham era perseverante, que creía y obedecía. Dios vio todo eso en Abraham y Dios lo llamó. Dios lo llamó. Muchos de estos hombres aún no estaban en el camino de Dios, pero fue debido a su emuná, fue debido a su fe, fue debido a su veracidad, a su firmeza, a que eran dignos de confianza, a que se dejaban pastorear, a que perseveraban, a que creían. Fue gracias a eso que Dios los consideró, escúcheme bien, dignos de recibir promesas. Fue gracias a eso, gracias a su fe, que Dios los consideró dignos de llamarlos y cambiar el mundo con ellos. Amén. Impresionante, hermanos. Mis hermanos, estamos cerca a nuestro domingo de promesas, pero te voy a decir algo que es más importante que recibir una promesa. Aún más importante que recibir una promesa, es importante ser personas de fe, ser personas de fidelidad, que seas digno de confianza.
de tal forma que nuestra vida no sea motivada por un soborno. Si te portas bien te voy a dar una paleta. Si le echas ganas, esta es la promesa para tu vida. Y ahí andamos porque Dios nos dio una promesa, echándole ganas. Que el Señor encuentre fe, fidelidad en nosotros antes de una promesa. Mis hermanos, en todos estos hombres de fe, aunque recibieron promesas, créanme, las promesas estuvieron mucho más allá de sus anhelos personales. Las promesas fueron valiosas e importantes, pero su fe, la fe de ellos no fue determinada por sus promesas. Al contrario, la fe, la fidelidad de los hombres de fe determinó el tamaño y la capacidad para recibir promesas. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué digo todo esto? Por ejemplo, el Talmud, que es un libro atesorado por los judíos, el Talmud cuenta, Abraham no era un seguidor netamente de Jehová. Dice que su padre tenía cientos de ídolos en una tienda. Y de hecho el Talmud cuenta que el día que Dios llama a Abraham, Abraham va y se mete a la tienda de los ídolos de su papá y los destruye todos con un garrote y deja el ídolo más grande y le pone el garrote en la mano para decir que él había destruido a todos los demás y decidir irse y seguir a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Abraham era un hombre de fe aún antes de ser llamado por Dios, porque había carácter, porque había fidelidad, porque había entereza, porque había compromiso, porque era un hombre digno de confianza. Y Dios vio todo eso y Dios dijo, instrumento escogido me es este, igual que con Pablo, igual que con muchos otros personajes de la Escritura. Dios espera que nosotros desarrollemos fe, fidelidad, carácter, entrega, compromiso, responsabilidad, para entonces decir, esa persona es útil para la obra. Yo la voy a llamar y yo le voy a hacer promesas. Pero a veces pasan los años y sentados en las bancas y no crecemos, no maduramos, no nos comprometemos, no somos firmes, no somos dignos de confianza. Se nos pide una cosa y fallamos, llegamos tarde y no voy a poder y esto y lo otro. ¿Cómo queremos recibir promesas de parte de Dios, hermanos? ¿Cómo queremos recibir promesas de parte de Dios? Veamos a los hombres de fe de la Escritura. Primero fue hallada fe en ellos y después vinieron las promesas. Es importante que el Señor nos encuentre con fe y todo lo que implica esta fe. Vamos a leer otra vez Romanos 4, ahora del 13 en adelante. Después de todo esto, a ver si tenemos un mejor entendimiento de lo que vamos a leer. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe, por compromiso, por fidelidad, porque era un hombre digno de confianza. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Hermano, las promesas de Dios son un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de ¿quién? Como la de Abraham. Esa fe que acabamos de describir, con todos esos adjetivos calificativos, quien es el Padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando cita lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios
sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Versículo 21, leemos juntos otra vez todos. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Hermanos, la promesa se basa en una correcta relación con Dios, la cual viene de la fe. La promesa se recibe por fe y en fe. Aun cuando no había motivos y todo estaba en contra, Abraham seguía teniendo fe, seguía siendo digno de confianza y fiel a Dios. Eso dice el versículo 18. Y el versículo 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Te voy a decir un secreto, hermano. Bueno, no sé si es un secreto, pero este sermón se llama seguridad en Dios. Había seguridad en Dios por una simple y sencilla razón. Dios también es un hombre de fe. Dios también es un hombre de fidelidad. Dios también es un hombre digno de confianza. Él es perseverante, Él es firme, Él es estable. ¿Me entiende? Cuando tú encuentras una persona que es igual de comprometida que tú no tienes ninguna duda de que esa persona te vaya a fallar. Abraham, Noé, Abel, Sara, Isaac, Jacob, podían confiar en Dios, porque ellos sabían que su Dios era exactamente igual a ellos, fiel, digno de confianza, comprometido, entregado, consagrado. No había espacio para ninguna duda, porque ellos sabían que si se estaban entregando con todo, Dios también se entregaría con todo por ellos. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Porque entonces, en las noches más oscuras de la vida, la fe no flaquea, la confianza en Dios no se cae, porque así como nosotros nos mantenemos fieles a Dios, confiamos que Él se mantiene fiel a nosotros, porque Él es fiel y Él es digno de confianza. Mira lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. En hebreo diría, Él es Dios emuná. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él, porque Él es un Dios fiel. ¿Qué dice el Salmo 105? Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su emuná, su fidelidad, continúa de generación en generación. Y mira lo que dice el Salmo 92:2. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu emuná, tu fidelidad, que eres un Dios fiel, un Dios de fe. Salmo 96:13. Delante del Señor, porque Él vive, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su emuná. Porque Dios también es un Dios de fe. ¿Qué empieza diciendo Hebreos 11? Que por la fe Dios creó. Porque Él es un Dios de fe. Porque Él es un Dios de fidelidad. Había seguridad en Dios, hermanos. Había seguridad en Dios, no por lo mágico o por lo conveniente que fueran sus promesas. Había seguridad en Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que promete, porque Abraham y todos estos hombres de fe, al igual que Dios,
eran de fe, eran de mucha fe. Y entre iguales, como lo acabo de decir, no cabe la menor duda del respaldo el uno con el otro. Usted sabe y dice, no me va a fallar, no me va a fallar, no me va a fallar, no me va a fallar. Así que vamos a terminar leyendo Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Pero vamos a leerlo otra vez y vamos a reemplazar la palabra fe por todo lo que significa emuná. De hecho, sin ser estable, sin ser firme, sin ser verdadero, sin tener fidelidad a Dios, si no somos dignos de confianza, si no nos dejamos alimentar, si no nos dejamos pastorear, si no somos perseverantes, si no creemos, si no obedecemos, es imposible agradar a Dios. Porque todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La palabra de Dios habla sola. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta tarde por el mensaje. Gracias por estos hombres de fe. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe verdadera, con una confianza tan profunda y tan arraigada en nosotros, que no exista espacio para la menor duda de tu fidelidad para con nosotros. Déjanos ser como Abraham. Déjanos ser como Abel. Entregar un precioso sacrificio, una preciosa ofrenda por el solo hecho de ser hombres de fe. No por ninguna conveniencia, aún antes de recibir alguna promesa, que puedas agradarte en nosotros y que gracias a nuestra fe tú puedas emitir promesas a nuestra vida. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.